nuestro pueblo tiene su propio tiempo, que es más lento, que es más consciente. Y lo más importante para nosotros es compartir lo que sabemos. Para nosotros mantener nuestra memoria nos ayuda a enraizarnos a la tierra, ¿no? A tener los pies firmes para seguir caminando el territorio y cuidarlo. Yo siento mucha gratitud de vivir aquí. Uno está en la memoria de mis abuelos acá. Y eso es un territorio lleno de espíritus de ellas y de ellos. Y hablamos de grandes soluciones desde fuera, cuando en realidad las soluciones están en nuestro territorio y están en nuestras formas de vida, ¿no? La forma en la que nos relacionamos con la tierra, con la milpa, la forma en que nos curamos. Allá están las respuestas, la forma en la que vivimos nuestra espiritualidad desde el territorio. Y ahora, en ese camino de lo que nombran como desarrollo y progreso, nos vemos fuera de nuestra propia forma de ser, de pensar y de vivir. Si nosotros como pueblo perdemos esa relación con la tierra, también nuestra cultura se pierde. Había un equilibrio que se ha roto y que ahora pues ya no está más. Creo que uno de los errores más grandes que han cometido es siempre decidir por nosotros y nosotras. No es lo que necesitábamos. Nadie necesitaba un tren en la selva maya. No se nos hace justo que el gobierno, en vez que nos apoye, él nos manda a golpear. Estamos también en una guerra. Esta es una guerra. Si la gente entendiera el valor de la selva, sería mucho más fácil protegerla. Bueno, pues mira, este es el plan que hemos estado trabajando para el sobrevuelo. La intención es despegamos de Cancún, documentamos todo el tema turismo masivo, macrodesarrollos, inmobiliario a lo largo de la Riviera Maya hasta Chetumal. Vamos a sobrevolar Siancán, también la reserva. Tanto platicando con las personas que están en campo, alianzas, puntos que detectamos importantes. Y entonces esta línea morada es justo la ruta del sobrevuelo. Y aquí hicieron una escala para hacer el trabajo por tierra. Sí, y vamos a tener una llamada con Wilma en breve, porque Wilma es a quien estamos proponiendo también que suba con nosotros a la avioneta y que pues, nos dé sus impresiones de lo que vayamos viendo a bordo y tener pues no solo la perspectiva nuestra, sino pues de quienes están en campo finalmente. Claro. A mí me emociona mucho que Wilma nos acompañe. Quien vivió, quien creció, quien nació en esa región, pues va a ser muy valioso rescatar su testimonio, sus palabras. Wilma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto verte y escucharte. Nos conoces un poco, tal vez ya has visto un poco el trabajo que Greenpeace ha estado haciendo desde hace unos años en el territorio de la selva maya, evidenciando también los estragos que un megaproyecto de este tipo pueden ocasionar, y tú los conoces mejor que muchas personas que están fuera del territorio. Por eso nos interesa mucho tener esta colaboración contigo. Necesitamos hacer algo que vaya más allá de la propia península. La presión tiene que ser suficiente
para que quienes toman las decisiones sientan y vean que hay apoyo de mucha gente demandando, en este caso, pues la protección de la selva? Creo que es difícil ahora. Creo que estamos en un tiempo pues de mucha alarma, de mucha tristeza. Los cambios aquí en el territorio han sido muy grandes y sí es desesperante ver que la gente no pueda mirar lo que estamos mirando, ¿no? Tenemos esta idea que te voy a platicar para generar una exposición de los problemas, que vean lo que hay en la selva, lo que está pasando, lo que muchos no quieren que se vean, incluyendo las grandes industrias que están ahí, las megagranjas porcícolas, los grandes desarrollos turísticos, inmobiliarios, el propio gobierno incluso. En ese contexto, Wilma, pues es que nos encantaría que tú pudieras acompañarnos a bordo de una avioneta y contar también pues con tus impresiones, con tu testimonio. ¿Te gustaría participar? Cuéntame. Sí, me parece interesante. Nunca he hecho un sobrevuelo de tal magnitud. Nosotros lo podemos sentir y vivir aquí de cerca y pues creo que será algo impactante también quizás verlo desde arriba, ¿no? Gracias, Wilma. Y bueno, estamos en contacto. Que estés muy bien. Sí, hasta luego. Mucho gusto. Abrazo. En unos días tú vas a subir a esa avioneta con nosotros, vas a sobrevolar el territorio. ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Estás lista para eso? Desde lo alto, yo sé que voy a ver el paso de este megaproyecto como un anuncio de lo que viene, como abrir las puertas al saqueo, y yo sé que no va a ser algo que me haga sentir bien. Para nosotros la vida en el territorio, cuando está en riesgo, automáticamente esos riesgos también van hacia nuestros cuerpos. Nosotros somos un territorio ligado a toda la vida que está alrededor. Todo lo que tú ves en este momento, en algún momento, fue el arrecife de hace millones de años. Esto era el fondo del mar. Algo sucedió que hizo que el nivel del agua descendiera y todo el arrecife, toda la arena se convirtió en esto. Es tremendamente poroso. Por una reacción, disuelve esta piedra y se va filtrando. Y poco a poco toda esta agua de lluvia empieza como que a escarbar. Es parte de donde corre la lluvia, que acaricia estos árboles y se va hasta el mar. Es este elemento de conexión tan fuerte que ejerce el agua en el subsuelo de la península, ¿no? Todo es un acuífero. Justo donde nosotros estamos aquí parados, debajo hay agua. No importa si es parte del caudal de un río subterráneo, que puede ser muy angosto o muy grande. Está empapado de agua. La selva en Quintana Roo es algo muy especial, pero es una riqueza la que tiene tan grande que no podemos perder esta selva, no la podemos perder y tampoco la podemos volver a hacer. Y no le puedes decir, te voy a quitar estas, porque está todo en un entramado tan perfecto. Algo que nosotros queremos mostrar y evidenciar es la conexión que hay entre el ecosistema terrestre, que bueno, pues ya está mostrado que ha tenido muchas afectaciones, y el ecosistema marino, que pues no acaban los problemas en la frontera terrestre y marina. El agua que corre por debajo de nosotros
conecta un jaguar, un venado, con un tiburón. Para nosotros es un lugar tan especial que tu corazón se une y te conecta. Los cenotes tienen una importancia cultural enorme por el valor que le dio a civilizaciones enteras, mucho antes incluso que los mayas. Cuando uno entra a estas aguas, lo importante es lo que sientes. La conexión es mucho más poderosa. Te lleva al pasado y sientes la vida. Los cenotes son el corazón de la selva maya. ¿Cómo ves la cantidad de hoteles que está proliferando, pero ya ni siquiera en la costa, mucho más acá también? Y nosotros estamos buscando evidenciar que un modelo de turismo depredador, de turismo masivo, no funciona verdaderamente para el cuidado y la preservación de los ecosistemas. Este tipo de modelo que no corresponde a una crisis climática, ni mucho menos a las necesidades que existen de las personas que habitan la selva. Desde los 70 ha habido un interés de llevar el desarrollo, el progreso, la infraestructura a ese territorio, pero tal vez el proyecto como más característico al que podemos rastrearlo es al Plan Puebla-Panamá, ¿no? Esta gran idea de tratar de integrar el modelo de comercio y tránsito de mercancías de Norteamérica con Centroamérica a través de una serie de carreteras y rutas de conexión que partían todo México y todo Centroamérica. Y decir que hace 14 años ya se estaba dando este proceso que hoy en día lo vemos tan claro, que ha sido la privatización más o menos de unas 350,000 hectáreas en toda la región, ¿no? De tierras que eran de uso colectivo, que eran de uso común y que hoy en día están acaparadas por un conjunto de personas y que son las que definen el uso de esas tierras, ¿no? Nosotros no vivimos del turismo, no vivimos de las habitaciones de hoteles, no vivimos de cruceros, vivimos de la naturaleza que esta gente viene a ver. Hemos visto muchísimo cómo se usa el término de maya para publicidades, para incluso darle un toque exótico a estos grandes desarrollos que existen a lo largo de toda la costa. Es folclorizar nuestra cultura, yo creo que es todavía más grave, ¿no? Nombrar todo como parte nuestro cuando no somos parte de eso, ¿no? Yo creo que hay una simplificación de la cultura maya a hacerla completamente mercantilizable y consumible para quien viene a este país a ver las ruinas y demás, ¿no? Entonces, y digo también, o sea, hay que decirlo, el propio gobierno se reveló su intención, o sea, en la manifestación de impacto ambiental, en un supuesto error, ¿no? El gobierno decía, vamos a hacer un etnocidio porque las comunidades necesitan desarrollo, ¿no? Después se desdijeron, porque obviamente todo el mundo les digo, a ver, ¿qué estás diciendo, no? Y dijeron, no es un etnocidio, en realidad estamos hablando de etnodesarrollo, ¿no? Es como que las comunidades pueden decidir su propio desarrollo, pero eso nunca pasó. La realidad de la selva maya hoy ha sido tergiversada, ha sido escondida, ha sido manipulada. La selva está conectada con el corazón de toda una civilización que ha sido echada a un lado y se ha utilizado su cultura para prostituirla. La selva maya es hogar. La selva maya es la fuente de vida de toda la gente que vive aquí y de la gente que viene a vivir el Caribe. El Caribe inicia en las cuevas de esta selva. Si perdemos la selva, perdemos todo.
este megaproyecto que se está desarrollando en nuestro territorio, que nombran como el Tren Maya, pero que en realidad va más allá de un tren. Nos pone en peligro nuestra cultura, pone en peligro como la vida que nos sostiene y la vida en el que está todo lo que amamos. En la narrativa oficial muchas veces nos dicen que estos proyectos son para integrar a las personas que viven acá, que es la forma en que el aparente desarrollo que tanto mencionan puede beneficiar a los pueblos. Cuando este megaproyecto fue anunciado y se hizo la fase informativa, por ejemplo, ¿no? En la consulta, hicieron ver que este megaproyecto era algo que nos iba a ayudar, que las mercancías que se iban a transportar en ese tren era de la gente de las comunidades, que nunca iban a haber empresas involucradas en este megaproyecto, que era la gente del pueblo con el Estado. Sin embargo, nosotros sabemos que no es así. Todo lo que es el Tren Maya es un programa integral, es para que mejore la economía en el sureste. Son 5 estados que van a tener posibilidades de crecimiento como no sucedía anteriormente. La administración de Andrés Manuel López Obrador lo toma como un proyecto muy simbólico, muy representativo, ¿no? Porque está tratando de hacer esto que otras administraciones no lograron hacer, ¿no? Que es el de decir, aquí nunca llegó el desarrollo, estos son pueblos y territorios que están olvidados, que no se han integrado al modelo del progreso, de la industrialización, y lo que tenemos que hacer es llevarles ese progreso, esa industrialización, es crear esta idea de que la única forma en la que estas personas pueden vivir bien, en la que el territorio se puede beneficiar, es si lo industrializamos y producimos y lo digamos, hacemos un ecocidio para justificar ese modelo de crecimiento, ¿no? Presentarlo como vacío, como en necesidad de una intervención, y por ende tenemos que llevar ese desarrollo. En vez de escuchar, de entender que hay otras formas de vida que habitan ese territorio, yo te llevo el desarrollo, yo te traigo todo, y todo lo que tú estás haciendo está mal, ¿no? Es como cancelar lo que existe en el territorio para reformularlo y presentarlo como una alternativa. Entonces, tal vez, si hubiesen escuchado a esas comunidades, si hubiesen tomado el tiempo, ¿no? Para poder identificar qué necesidades tenían, lo más probable es que no hubiese sido necesario un proyecto de esa naturaleza, a esta escala, con estos mega impactos. Puede ser que tú digas que necesitábamos transporte colectivo, que necesitamos una opción alternativa. Puede ser, pero nadie necesitaba un tren en la Selva Maya. Esto es lo que un grupo de gente quería. Y para obtenerlo, rompieron la ley. Para obtenerlo, rompieron las leyes ambientales que están hechas para protegernos todos. No es lo mismo litigar contra granjas de cerdos, que sí hay intereses económicos locales muy importantes e incluso nacionales e internacionales, a litigar contra el principal proyecto de este sexenio, ¿no? Que es el Tren Maya. El proyecto, más importante de este sexenio, con los militares atrás, ¿no? En zonas donde hay riesgo, con amenazas para defensoras y defensores. Es muy interesante ver cómo el proyecto del Tren Maya también avanzó con el proceso de la militarización del país, ¿no? Empieza siendo como un gran proyecto de desarrollo del sur, de integrarlo. Es todavía muy abstracto cómo se va a implementar, si es capital nacional, si va a haber contratos, ¿no? Pero lo que queda muy claro es, por ejemplo, cuando llega el momento de la pandemia y el presidente declara que todos los proyectos de desarrollo, de la infraestructura, son de interés nacional, lo primero que hace es concesionarle al ejército, ¿no? A las Fuerzas Armadas, a que empiecen a desarrollar el megaproyecto. Porque no es solamente que sea el ejército el que lo está construyendo, ¿no? Es también el ejército empieza a invertir en el desarrollo del Tren Maya, ¿no? Hay también cuarteles, hoteles, hospitales que se están construyendo a lo largo de todas las vías del tren, que los está gestionando el ejército. Entonces hay toda una reconfiguración del territorio para que también militaricemos esos espacios. Y pues obviamente, ¿qué pasa con eso? Mandamos un mensaje de que no son las empresas privadas neoliberales terribles, ni tampoco son los corruptos del gobierno, de la burocracia. Ya dijiste hace un momento que es un modelo que
pues viene a romper esas dinámicas, tradiciones, la cultura, etcétera. Pero en cuanto a la forma en que ustedes se relacionan, por ejemplo, entre ustedes, con su propio territorio, ¿qué diferencias ven? Este discurso que viene a decirnos que va a haber prosperidad desde los ojos de quién, ¿no? Y ver cómo se abre el tren en medio de todo esto, y ver como zonas que pareciera que son estratégicas, ¿no? Que hay planes ahí que nosotros no sabemos y que están saqueando y saqueando y saqueando. Además del tren mismo, o sea, de las vías y del movimiento del tren, estamos hablando de una reconfiguración territorial de toda la escala del territorio nacional, ¿no? De México. El proyecto busca integrar 5 estados del sureste de México, ¿no? A través de 7 tramos, algunos que ya estaban construidos, para digamos, integrar a través de toda la península. Vamos a mover pasajeros, va a haber turismo, pero también vamos a mover combustible, vamos a mover mercancía, ¿no? Es más que un tren porque no solo son las vías, no solo es el proyecto, ¿no? que mueve de una estación a otra un tren. Toda una reconfiguración territorial para hacerlo legible a la extracción, o sea, a la inversión de capital nacional e internacional o extranjero, pues. Y que permita, entonces, facilite la posibilidad de extraer esos recursos que están en ese territorio. Estamos hablando de 1.500 kilómetros, o sea, de todo el trazo del tren. Y básicamente, además de las rutas directas del tren, está hablando de reintegrar unas zonas que se llaman polos de desarrollo. Los polos de desarrollo son estas zonas que se van a beneficiar supuestamente de toda la inversión inmobiliaria, la especulación de las tierras. Vamos a hablar de más granjas porcícolas, de más energías y megaproyectos de energía, entre comillas, renovable, ¿no? Entonces son cuestiones que ya estaban ocurriendo en el territorio, en la península, pero que ahora se potencian con esta lógica del tren, ¿no? El tren va a exacerbar los impactos sociales y ecológicos que va a tener. ¿Y qué impactos tiene? Bueno, primero hay un desgarramiento del tejido social. ¿Por qué? Porque parte de la estrategia de esto es a capturar trabajo de migrantes, ¿no? Trabajo barato, para ponernos a trabajar en construir toda esta infraestructura, lo cual es insertarlos en un contexto en donde pues, va a haber una precarización de la vida social en el territorio, ¿no? También son trabajos pasajeros, son trabajos a medias, ¿no? Que se aprovechan de un problema de carencia económica en el territorio y que básicamente ofrecen una solución de tapar el sol con el dedo. Y al mismo tiempo están comodificando la naturaleza o mercantilizándola para venderla y hacerla fácil acceso al capital. Es un tren que no te lleva a ningún lado. Si tú quieres viajar de Mérida a Cancún, te puedes subir en Mérida, pero no va a ser Mérida, va a ser otro lugar. Y no vas a llegar a Cancún, vas a llegar al aeropuerto, un poco más adelante del aeropuerto. Y así, todos los lugares en donde tú quieras asistir, es un tren que no sale de ningún lado y que no te lleva a ningún lado. La gente que está desarrollando el Tren Maya tuvo la intención no nada más de desarrollar un tren, sino de establecer comunidades para hacer crecer la población en el estado y en Yucatán también, muy cerca de cada estación. Nos han vendido ciertas ideas desde los gobiernos, desde las industrias. Muchas veces tú ya hablaste de que te dicen que están generando empleos o que es el desarrollo, la puerta al desarrollo, etc. El Tren Maya, igual que lo hizo Cancún, nunca va a desarrollar las comunidades mayas. Primero porque las zonas arqueológicas no son detonantes del crecimiento. Si tú observas las zonas arqueológicas de cualquier parte de México, están ligadas a pueblos pequeñitos, con pobreza extrema, sin crecimiento, sin desarrollo. Y el desarrollo que quieren hacer alrededor de las estaciones está dañando la parte cultural, la parte social y el derecho que tienen las comunidades mayas a determinar su desarrollo y la forma en que quieren vivir. No va a desarrollar económicamente, no hay trenes en el mundo que sean una obra que pueda generar recursos para nada, al contrario, va a tener que estar subsidiado igual que todos los trenes del mundo
aun cuando sea de carga. No podemos separar el Tren Maya del tren interoceánico, ni de la refinería, ¿no? Es todo un proyecto integral de reformulación del sureste de México para, otra vez, movilizar mercancía, hacer que el tránsito de mercancía de un océano a otro sea más fácil, ¿no? Que la extracción de hidrocarburos se pueda mover más fácil hacia las refinerías, hacia otros lugares y puntos del país, ¿no? Entonces es hacer legible para hacer el tránsito más fácil, ¿no? Por un lado. Y por el otro, o sea, al final, la migración, o sea, todo el modelo de migración que está subiendo, pues estamos generando una nueva barrera de contención, ¿no? Porque todo este trabajo barato que el gobierno puede aprovechar para hacer toda esta construcción de obras de infraestructura, para también generar y movilizar todo lo que se va a necesitar construir asociado a esos polos de desarrollo, y pues obviamente lo podemos hacer de forma barata y le hacemos además el trabajo sucio a Estados Unidos, que pues ya no tienen que llegar los migrantes a su frontera. Muchos piensan que los impactos del Tren Maya se acaban con la construcción del Tren Maya. Eso no es cierto. Se han documentado alrededor de 10 millones de árboles talados, tan solo por la brecha que se abrió, que ven a mis espaldas, para construir las vías del tren. Solamente lo que es el ancho del tren, que son entre 60 y 90 metros, nada de que son 20, son entre 60 y 90 metros de ancho, por los 115 kilómetros, 120 kilómetros entre Cancún y Tulum, son más de 1000 hectáreas de árboles que nunca más van a volver, que son irreemplazables. No me importa lo muy bonitas que sean las flores de los árboles que quieres plantar, ni las frutas que den. Los árboles que talaron, que no eran acahuales, eran árboles, eran irreemplazables. Tenían un servicio ecosistémico irreemplazable. Y los cenotes, que contabilizamos 120, pero eran muchos más las aguadas y las dolinas, los humedales que desaparecieron, también tenían un servicio ecosistémico que se ha ido para siempre. Por acá, en el camino desde Cancún hasta Playa del Carmen, o incluso más abajo, hay muchos letreros alusivos al jaguar. Sí. Parece que es un emblema de la región, sin embargo, parece que tampoco se están tomando las medidas pertinentes y suficientes para su preservación. El trazo pasa por 5 estados y en estos 5 estados se ha detectado la presencia de la especie. La península de Yucatán alberga la mitad de la población de jaguares a nivel nacional. Estamos contaminando el agua que encuentra en cenotes y en cuevas, ya que aquí no hay ríos ni lagunas. Los cenotes y los sistemas kársticos se están viendo afectados también por este proyecto. Poco a poco se van desapareciendo y vamos a estar hablando muy pronto de una extinción regional. No solamente es el jaguar, son muchas otras especies de mamíferos terrestres y de muchos otros anfibios y aves también afectados, son varias las especies, pero eso es lo más grave, haber cambiado la ruta y haberla movido 5 kilómetros selva adentro ha afectado definitivamente y ha desplazado a la fauna. El Tren Maya trae consigo un modelo de desarrollo que nosotros cuestionamos mucho, un desarrollo que beneficia a pocos y sigue sin atender las necesidades de muchas poblaciones que están a lo largo del territorio de la península de Yucatán. Hay mucha información de pronto que empieza a correr en la comunidad sobre propietarios, sobre personas que ya se están adueñando de la reserva, cuando nosotros sabemos que no se pueden adueñar. En todos lados hay caminos, como que se ve que ya están en venta, como que algo ya se planeó. Ya tienen dueño.
la mayor parte de proyectos, entre ellos inmobiliarios, van a tener que toparse en cierto momento con la propiedad de los ejidos. Las asambleas ejidales tienen la facultad de decidir parcelar las tierras de uso común, siempre y cuando no tengan selva, no tengan cubierta forestal. Muchas de estas tierras que fueron ejidales ya no lo son y están acaparadas por empresarios, muchos exfuncionarios agrarios que pues, ya son propietarios de estas tierras y que justamente están viendo la posibilidad de desarrollar y urbanizar. ¿Tú qué ves para el futuro, o sea, en cuanto a la selva, que pues sabemos que está también deforestándose a causa de este modelo que se expande? Hay cambios de uso de suelo que están ya evidentes en lo que hoy todavía quizás sigue siendo selva. Obviamente se ha reactivado con el proyecto del Tren Maya, ¿no? que promete atraer más inversionistas, generar más desarrollos de distinto tipo. Entonces, en efecto, la próxima década augura un gran crecimiento económico regional y los inversionistas pues también esperan que lleguen más personas, ¿no? Nos empezaron a contar también cómo el crecimiento de Mérida pues está ocasionando una expansión inmobiliaria muy grande, construcciones, desarrollos inmobiliarios por todos lados en el camino para acá, lo cual pues también está afectando y cambiando la vida aquí en Ixil. En el caso de Ixil, la defensa es en contra del gobierno, porque ellos son los que están vendiendo a Yucatán como un lugar seguro, un lugar muy hermoso para vivir, que es una gran mentira, porque sabemos que está escondido muchas cosas, ¿no? La gente a veces dice, es un crecimiento, porque van a trabajar como servicio. Sube la plusvalía en el pueblo, pero tú ganas lo mismo. Ya no tienes apoyos gubernamentales, becas para los niños de la escuela, por las privadas que traen gente de otro lugar. Cierto, ellos tienen dinero, pero tú como poblador no tienes. Y todo se encarece. En la región, en la península de Yucatán, hay muy pocos municipios y de hecho creo que solamente son aquellos de la Riviera Maya que han generado un ordenamiento territorial. De aquí a 5 o 10 años o en un futuro tal vez más no tan cercano, ¿tú ves qué cambios, por ejemplo, si esto continúa? Mientras que no haya una definición desde los municipios sobre cuáles son los usos de suelo correctos, adecuados, sostenibles, para el crecimiento de sus poblaciones, pues va a generarse este desarrollo desordenado y que beneficia sobre todo a los inversionistas que tienen la capacidad legal, por ejemplo, para tener manifestaciones de impacto ambiental, pero sobre falta de criterios locales, sobre el tipo de desarrollo que se quiere. Esto es lo más problemático, a mi juicio. Dice que en muchos lugares el agua estaba así como aquí. Sí. Entonces todas esas también son lugares, son cascaderas, como son lugares donde están sacando material. ¿Pero ya rellenas de agua o cómo? No, porque escarban hacia el agua. Ajá. Pero ahora esas caderas en todas partes. Entonces, sí, es impresionante. Esa también creo que es cascabera, mira. La península de Yucatán tiene un suelo de 10 centímetros, es decir, tierra solamente tenemos así, y está formada de lo que se llama la piedra caliza. ¿Qué hace un desarrollador o un constructor aquí? Pues para poder construir lo que sea, tiene que abrir una sascabera. Tira la selva en grandes extensiones, quita el suelo, esos 10 centímetros de tierra, y saca esta piedra caliza, que es como si fuera arena. Y con eso construye. Básicamente es como un banco de material en la península de Yucatán, se llama sascabera, ¿no? Porque ahí pues, se extrae la roca que se necesita para todos los
pues para las construcciones, para los edificios. El tren requirió de volúmenes impresionantes para poder crear los terraplenes, porque subieron el nivel del terraplén para poder meter el tren. Y se abrieron una cantidad increíble sin autorización de esas caderas. Esto ha sido un agregado a lo que devastó el tren al quitar la selva para hacer lo que está haciendo. No están sumados dentro de esos 10 millones todos los árboles que se talaron para que estas sascaveras se crearan. No solamente por el trazo que están haciendo, que también por eso, o sea, hay varias sascaveras documentadas que yo, de hecho, he encontrado que solo existen por el Tren Maya, que son, según yo sé, exclusivos. Y en esa misma zona hay 2 sascaveras. Y estas sascaveras no son del tren. No, estos son para los fraccionamientos y todo lo que se está sucediendo allí, pero es a partir del tren. O sea, sí se ha hecho antes, pero a partir del tren, pues mucho más. O sea, todos empezaron a agarrar vuelo y ahora es cuando y empiezan a vender, a invadir. Ayer denuncié con la policía gente que yo creía que estaban haciendo fuego en plena sequía, porque están invadiendo. O sea, así de grave es la cosa, pues del surgimiento, ¿no?, de los proyectos parasitarios, se podría llamarlos, ¿no? Es como el escenario del desastre, ¿no? Horrible, sí. Los incendios y tal. La destrucción acá, los incendios, no, es impresionante. Nosotros, te digo, cientos de kilómetros para adentro, toda la vuelta a la península, nunca dejamos de ver nubes de humo. Yo estoy impresionado, es lo que les decía a los compañeros, que desde que salimos de Carrillo Puerto para acá son horas y horas, nunca dejamos de ver cosas quemándose, humo. Decimos las postales del fin del mundo. Sí, o sea, esto parece que te va a incendiar los pies en cualquier momento. Es la forma en la que ellos van deforestando. Van primero haciendo pequeños polígonos donde queman o deforestan. Hacen otro cercano, pues muchas veces usan cadenas que salen de punto a punto y es cuando atraviesan. Lo que estamos viendo ahora es que están solamente deforestando, abriendo caminos y después van incendiando, van dejando manchones que encienden para que el viento con la temperatura y el clima que está ahorita van haciendo que los manchones que no se deforestaron pues se vayan quemando, se enciendan y parezca un incendio natural. Pero todos los incendios son provocados. Pero por ejemplo, toda esta zona el año pasado estaba deforestada. Se va ampliando más y más. Se ampliaron, hicieron cambio de uso de suelo sin permisos, todo ilegal. Entonces, como podemos ver, árboles enormes. Esta era una zona de monte alto, zapotales. Entonces, una zona que era muy bien conservada y pues esta afectación no solamente es para las especies de árboles, sino que también son corredores biológicos de animales que están en peligro de extinción. Toda esta zona limítrofe con Quintana Roo, tapires, venados, jaguares, todo esto se van muriendo. El cambio climático, los cambios de usos de suelos, la deforestación pues ha impedido que las temporadas de lluvia sean normales. Entonces lo que han conseguido es que se retrasen. Llevamos pues más de 6 meses sin lluvia aquí en toda la región de Jopelchen y pues desgraciadamente pues no se puede sembrar a menos que sea con sistemas de riego, que por ejemplo los grupos menonitas sí pueden continuar cosechando porque extraen el agua de los mantos acuíferos con esa tecnología de pivotes y ellos pues garantizan las cosechas a pesar de que pues no lluevan normalmente.
La pérdida de esa selva es criminal, porque esa selva está ligada a una serie de los túneles y cavernas más grandes del mundo, de ríos subterráneos que son los más grandes del mundo. Aquí no tenemos ríos, no hay de dónde sacar agua excepto de los ríos subterráneos, y los están contaminando. Tampoco hay una reflexión correcta vinculada a estudios específicos sobre la disponibilidad que hay de agua, ¿no?, para las poblaciones. Entonces, esta es otra problemática que no se está considerando. El tema de la contaminación del agua vinculada a los agroquímicos que se empiezan a utilizar de manera más frecuente, sobre todo porque otro de los grandes proyectos que se ven para la península es la agroindustria. Y cuando se dice agroindustria, se está pensando en paquetes tecnológicos que suponen pesticidas, herbicidas, todos estos tóxicos que llegan al acuífero y que tarde o temprano nos van a afectar a todos. Podemos decir que sí tenemos un abasto de agua limitado, pero sin calidad. Es un agua que no es apta para consumo humano y pues teniendo el contexto de la sequía, pues sí necesitamos abastecernos, ¿no? Y sin embargo no está sucediendo. Normalmente son grupos de empresarios, gente extranjera que llegó y adquirió estos llamados terrenos nacionales que se vendieron en su momento y se han hecho cambios de uso de suelo ilegalmente y que después han sido cedidos a menonitas, que son los que actualmente ocupan más del 90% de la destrucción de los montes y selvas aquí. Y no solamente de Jopelchen, sino también ya se están expandiendo otras zonas de la península. La zona de Bacalar también está esta franja agrícola creciendo por todo el modelo que los menonitas y estos empresarios han traído a este territorio. Estamos sobrevolando la zona de Maxcanú en Yucatán y es conocida porque tiene cada vez más megagranjas porcícolas que también pues estamos viendo que contaminan sobre todo el subsuelo. Esto que ven aquí es un tubo que proviene de la megagranja porcícola que está cerca de Izamal, en Yucatán. Hay muchísimas granjas de este tipo a lo largo del estado. 50,000 cerdos están ahí y sus desechos se vienen y se depositan en el subsuelo. Eso contamina el agua subterránea y, como sabemos, pues la península está interconectada por los cenotes, que es su sistema de agua. En la península de Yucatán, desde los últimos 15 años, han llegado un conjunto de proyectos, megaproyectos o de pequeña escala, pero que tienen una clara afectación para las comunidades. Y entre estos proyectos destacan los proyectos de las granjas porcícolas, pero aquí hay que decir que no son las granjas, son las megagranjas porcícolas. O sea, tiene que ver mucho con la talla de estos proyectos, por eso se habla de las megafactorías de carne, ¿no?, que implican más de 40,000 cerdos cerca de poblaciones que tendrán unos 2,000 habitantes, ¿no? Y aquí lo que empieza a entrar en juego tiene que ver con el tema del agua, que es muy importante, y otras afectaciones como por ejemplo el olor, ¿no? La llegada de la granja nos afectó por la contaminación, por el mal olor, pues ya no tienes la confianza porque vienen moscas verdes. Si a tiempo de lluvia sale un olor, bueno, en las noches se siente un olor. Antes solo era un olor, pero ahora cuando sales y sientes el olor, sientes que en la nariz como que te quema. Pensamos que están metiendo químicos en la granja y nos está afectando. Ustedes han estado implicadas en lo que es una lucha, o sea, no solo es que ustedes respiren todo eso, sino que han luchado para que este tipo de instalaciones pues pudiera cerrarse. El comisario no está con nosotros, él ni el presidente, ellos están de parte de la granja porque el presidente de Izamal es el que dio el permiso de que la granja estuviera aquí y sin consultar al pueblo. Y aquí a las personas de la comunidad afectada no se les preguntó.
Entonces lo que vemos es que empiezan a surgir estas voces que reclaman ser escuchadas, y estas voces sobre todo son de las personas que no tuvieron la capacidad de decidir sobre ese territorio, que era una propiedad quizás ejidal, en donde los ejidatarios dijeron sí queremos el proyecto porque nos van a pagar, pero las mujeres, los niños, los jóvenes no fueron consultados. Y ellos iban a ser los que están viviendo en el ejido, en la comunidad, y que iban a tener afectaciones. No nos vamos a cansar a seguir luchando hasta lograr que se cierre la granja de cerdos. Según las granjas tratan su agua, pero aquí está la prueba también de que no es tan así. No están haciéndose responsables de los impactos ambientales que los desechos tan dañinos de 50,000 cerdos pueden ocasionar. Este es un sistema de aspersión que de los desechos que vienen de la tubería, lo activan y todo se riega en esto que en algún momento fue una cobertura vegetal. Ya nos han dicho que han escrito cartas, que hay, pues entiendo una desesperación también, ¿no? Al final de cuentas de decir, pues alto a esto. Nosotros empezamos por la vía legal, cuando ya habíamos avanzado y todo, y resulta que nos mandan a golpear. El gobierno manda como 300 antimotines cuando nuestras compañeras estaban de guardia, porque ese día le tocó guardias puras mujeres. Y el gobierno manda 300 antimotines a lastimar a nuestras compañeras. No cualquier persona, cualquier colectivo, comunidad puede acceder a reclamar ante los órganos de justicia la violación del derecho violentamente sano. Sigue existiendo un racismo, disparidad, ¿no?, en el acceso a la justicia para comunidades, para pueblos, para ciertos colectivos. Poner un alto a este tema de las granjas, por ejemplo, a la deforestación que ha conllevado los megaproyectos que hay a lo largo del territorio. Ahí en temas de regulación, ¿cómo andamos o tú qué ves? O sea, ¿tenemos una buena regulación o nos hace falta seguir regulando para conseguir que estos ordenamientos de verdad contengan lo necesario para hablar de una protección, por ejemplo, en este caso, pues, al medio ambiente, a la selva? Nosotros afirmamos que la política pública en materia ambiental en México ha fracasado rotundamente, ¿no? Y ha fracasado rotundamente porque se sigue construyendo muchas veces desde los escritorios, se sigue construyendo muchas veces desde los intereses económicos que están ligados a los intereses políticos, y en donde se cierra cualquier tipo de participación a comunidades y pueblos que son los que viven, ¿no?, los que se relacionan directamente con los ecosistemas. Sí, ahorita estamos viviendo una situación muy difícil, tanto para nuestro entorno, nuestra cultura y nuestros derechos. Por desgracia, ahorita ha habido mucha corrupción acá en Yucatán y se ha prestado a que el indio sea despojado, sea retirado de sus culturas. Como mujeres mayas nos utilizan mucho, ¿sí? Como pueblos mayas nos nombran, ¿no? Y han hecho muchas actividades a nivel nacional en este territorio para visibilizar. Sin embargo, para mí es todavía más peligroso lo que está ocurriendo porque nos están usando. Por medio de esa visibilización que consideran que ahora es hacernos justicia, es grave porque sigue habiendo un control del Estado hacia el territorio y hacia nuestras vidas. No se nos hace justo que en vez de que nos protejan, nos sectaricen, nos acusen, nos quieran encarcelar. Hasta ahorita damos gracias a Dios que no nos han matado, porque en otros estados lo han estado haciendo. Sí tienen que importarle nuestras vidas, aunque creo que no les importa las vidas de quienes tienen el dinero, de quienes tienen las empresas, de los grandes corporativos. No les importa nuestra vida.
a todos y a todas nos toca cuidar la vida. Entonces, tanto ustedes como cada persona que está en su comunidad haciendo la milpa, cada abuelo que está ofrendando, pidiendo por el bien de nuestro territorio, cada partera, cada sanadora, todos y todas estamos luchando, ¿no? De diversas formas. Pero en este momento mucha gente está cuidando el territorio y yo tengo fe. Se cuida y se defiende, la selva no se vende, se cuida y se defiende. Comunidades indígenas, colectivos, organizaciones, hemos denunciado a lo largo de más de 20 años, 30 años en el pasado, todo lo que ahora está pasando. Creo que existe todo un historial de denuncias, un historial de amparos, un historial de manifestaciones, un historial de acciones colectivas que se han realizado para evidenciar y para alzar la voz por el planeta, por el clima. Porque al final, como te comento, nosotros somos los primeros que estamos sufriendo el cambio climático, pero es algo que va a llegarle a todo el mundo. Es muy importante que la sociedad recuerde que el esfuerzo monumental que hizo la población en la selva maya para proteger su hogar triunfó. Ganamos. Sí se detuvo el tren, sí se detuvo este megaproyecto en la selva maya. La ciencia encontró en la ley respaldo y se pidió que se detuvieran las obras. Lo que está sucediendo hoy está detenido. Lo que sucede es que la persona, el grupo de gente que lo impone, no respeta la ley, no respeta que hayamos ganado y está haciendo trampa. Pero la sociedad, que alzó la voz, ganó. Ahora falta que nos respalden para que se imponga la razón y la ley. Es necesario que protejamos las zonas que ya existen de selva y que alentemos un modelo de desarrollo distinto, un modelo de desarrollo alternativo que ha sido propuesto desde hace muchos años por las propias comunidades y poblaciones que ya han sido parte de la vida en la península de Yucatán. Yo no puedo dejar de conmoverme y de maravillarme de ver tanta belleza, ¿no? Y ver que somos un territorio de agua, ¿no? De selva, ver que existe todo esto, ¿no? Que nos cobija, nos sostiene, que nos protege, y saber que la gente quizás piense que es tan infinito que no puede ser dañado. Nos fuimos con el amanecer y ahora nos retiramos con el atardecer. ¿Cómo te vas con todo esto, Wilma? Para mí fue impresionante ver como la belleza y la diversidad del territorio, o sea, de la península. Fue un regalo, ¿no? Que yo también agradezco mucho a todos y todas, ¿no? que compartimos este viaje porque también nos permite ver toda la vida, ¿no? que está aquí, pero también entender que tenemos que seguir cuidando y ofrendando, reconociendo que nos protege, nos da y nos provee, ¿no? la vida, y que nuestros abuelos y abuelas están aquí, ¿no? que viven en el monte, sus espíritus, en el agua, en el viento, y que hay que hablar con el fuego, ¿no? Hay que también aprender a ver que necesitamos recuperar el lenguaje de la vida, ¿no? Que no solo nosotros volemos, sino que la palabra vuele también a otros lugares a donde tal vez aún no ha llegado, pero que tendría que llegar y ser escuchada para lograr que esto cambie. Entonces creo que lo que falta es que ellos escuchen lo que está pasando aquí y no lo ignoren, pero no tienen intención de escucharnos.
no tienen intención de tomar en cuenta nuestras voces. Lo que se necesita es tener espacios de participación, pero dándoles un peso importante a las personas que están viviendo en estos lugares y que van a tener las afectaciones mayores cuando se están en este tipo de grandes proyectos. Y llegó el momento de generar políticas públicas y planes de reparaciones de daños en todos estos corredores que se han destruido. Una dinámica diferente, una estructura diferente, revivir todas las instituciones que tienen que ver con medio ambiente, porque si bien nunca fueron lo suficientemente eficientes, tenían un cierto papel y son importantes que podamos nosotros tener a dónde recurrir. Ahorita no hay a dónde recurrir. Lo primero que tengo que hacer es, en mis planes nacional, estatal y municipales de desarrollo, es preguntarle a esas comunidades qué quieren. ¿Qué queremos? Pues queremos tranquilidad. El desarrollo no lo entendemos como ellos lo entienden. Saber que lo que comemos no nos está enfermando. Saber que cuando caminemos en nuestro territorio vamos a sentirnos seguros y seguras. Saber que podemos estar felices. Saber que podemos continuar en nuestras fiestas, ¿no?, de la comunidad. Saber que podemos juntarnos en los rezos. Formamos parte de esa gran fuerza, ¿no?, que permite que la vida continúe.